¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy nuestra invitada es Ana Lucía Hunda Costa. Ella es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y directora del Instituto Latinoamericano de la Familia. Hoy vamos a hablar sobre la ética. Y es que es probablemente en el ambiente familiar donde más aprendemos sobre la ética, sobre lo correcto y lo incorrecto. Pero definitivamente no es el único ambiente. Nos cuenta Ana Lucía que los medios de comunicación, nuestro barrio, nuestra comunidad y por supuesto la escuela contribuyen a enseñarnos con el ejemplo, sobre todo, lo que es la ética. Porque la ética no se estudia, se vive. Hablamos con ella también sobre el rol de los medios de comunicación con mensajes éticos que construyan una mejor sociedad. Le pregunté a Ana Lucía cómo se educaba la ética y obviamente me dijo que con el ejemplo, con integridad y con coherencia, pero no les cuento más. Escuchemos a Ana Lucía Hunda Costa hablar sobre la ética. Ana Lucía, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Es un gusto tenerte con nosotros y es un gusto el tema del que vamos a hablar, la ética. Cuéntame un poco. Y por ahí va mi primera pregunta, además de darte la bienvenida. ¿En qué consiste esto de la ética? ¿Y por qué te hago así de frente la pregunta respecto al término? Porque tendemos a pensar que hay buenos y malos. Obviamente tú y yo estamos del lado de los buenos y del lado de los malos están los que nosotros queremos señalar como malos, pero supongo que obrar de una manera ética significa otra cosa. Muchas gracias, Mónica. De todo corazón, gracias por la invitación. Realmente la ética es un tema para conversar y es un tema que no tiene fin realmente, porque es un tema delicado, ¿no? De inicio podríamos decir que la ética es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar y de analizar la moralidad. Es decir, ahora mismo vamos a explicarlo, de lo que es considerado correcto o incorrecto, bueno o malo en términos de la conducta humana. Más o menos se refiere al conjunto de principios, de valores que guían las acciones y decisiones en la vida cotidiana. Sería algo así como una brújula interna que nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y actuar de manera responsable y respetuosa hacia los demás. De hecho, no habría ética si no existieran los demás. Si fuéramos solos en el mundo, pues no habría ética. ¿Por qué? Porque la ética es en relación a los demás, o sea, porque hay otras personas, es que debemos considerar la ética, cómo actuamos con las otras personas. Y tú decías al inicio, podemos decir que nosotros estamos del lado de los buenos, otros del lado de los malos. Un profesor me decía, nadie es absolutamente bueno y nadie es absolutamente malo. Entonces, esta ética se desarrolla y existe digamos, en un contexto de interacciones humanas y de relaciones sociales. Por tanto, como te decía, si no hay otros seres humanos, pues, o formas de vida con las que interactuar, posiblemente no habría necesidad de la ética. Precisamente surge en esa medida, debido a la naturaleza social de los seres humanos y a la necesidad de establecer normas y valores que guíen esta convivencia armónica y el comportamiento en la sociedad. La ética también puede abordar unos aspectos más amplios, posiblemente, como la relación del ser humano con el entorno natural, la responsabilidad hacia las futuras generaciones, la exploración de cuestiones existenciales y filosóficas, qué sé yo, el medio ambiente, etcétera. Entonces cubre muchísimos aspectos. La ética es como transversal en todas las ciencias, en todas las áreas y en todas las situaciones de nuestra vida. Interesante. Muy a menudo, a mí personalmente me ha pasado que puedo proceder de manera legal, ¿sí? O inclusive puedo proceder de manera que nadie pudiera señalarme que he cometido un error, pero mi conciencia me dice que yo sé que eso no está bien. ¿Eso tiene que ver con la ética? Exactamente.
es la ¿Cuál es la conciencia. diferencia entre la ética y la legalidad? Es decir, a ver, ¿es legal que yo vote a esta persona de este lugar? Pero es ético, ¿qué quiere? Sabes que a veces yo misma no tengo la respuesta. Y de hecho, en las clases de ética y cuando hablamos con los alumnos y abordamos los dilemas éticos, acordamos y al final dicen, profe, pero ¿cuál es la respuesta o cuál es la solución de este dilema ético? Y yo tengo, no sé si lamentable o felizmente, al final de la clase contestarles que no hay una respuesta definitiva para ese dilema ético. ¿Por qué? A ver, si bien hay muchísimas creencias, hay posturas religiosas, hay situaciones culturales diferentes, hasta, no sé, raza, situación geográfica, etcétera, como que nos conducen o nos limitan o nos ponen una norma de patrones, que eso corresponde a la moral, ¿no? Y luego la ética sería seguir esa norma de patrones, cómo nos comportamos con esa norma de patrones que nos dan. Ujú. Pero principalmente la conciencia es la que te manda a hacer las cosas y a decir, esto que estoy haciendo está bien, esto que estoy haciendo está mal. Hay muchísimos dilemas, hay uno conocido que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que es esta persona y es de la vida real. Ujú. Esta persona que su mamá se está muriendo y esta persona necesita el medicamento, no tiene dinero y tiene que entrar a robar a la farmacia. Entonces el dilema ético está ahí, ¿no? Digamos, en lo legal no está bien No. y tendrías que ir a la cárcel por el robo o por último, no sé, una multa o lo que quiera que sea la sanción legal. En Ujú. cambio, la ética es eso que te dicta tu conciencia si es correcto o no. Luego viene el otro dilema ético, ¿salvas a tu madre o no la salvas con esa medicación que no tienes dinero para comprar? Ujú. Entonces, juegan muchos factores que están determinados o que las decisiones que te impulsan a tomar están dictadas por tu conciencia. La Y ley me permite despedir a este empleado sin liquidarlo por X motivo, porque estoy en plena pandemia y la ley me permite, pero yo sé que esa persona necesita ese recurso económico y mi conciencia me dicta que aunque la ley me lo permita, debería de liquidarlo. Por ejemplo, te pregunto, sí, ¿eso es un dilema por ético? ejemplo, lo que me estás diciendo ahora, generalmente a mí no me gusta la cuestión legal y cuando abordamos Claro. ética, claro, en Oh. los dilemas está la cuestión legal y entonces la ley me permite despedir al empleado, pero la ética no me lo permitiría. Sin embargo, la ética, pues supuestamente, ¿no? Está regida por esas normas morales, lo que se considera correcto en una sociedad. Vamos a decir que en esta institución, en esta empresa, no Ujú. sé, las leyes son así y yo puedo despedir al empleado, pero la ética no me lo permite. Y la ética, vamos a suponer que yo soy el jefe de la empresa. Ujú. Entonces, ¿cumplo las normas legales o cumplo las normas éticas? Sí, en realidad tú sabes que cuando te ponía ese dilema ético que era por lo que se dieron leyes en pandemia que permitieron un poco sin liquidar, despedir personas, pero pensaba en experiencias que he visto en mi vida. Trabajé en una empresa en la que cuando entraban los empleados les hacían firmar la renuncia sin fecha y la ponían en tu carpeta. Y si algún día decidían que te vayas, no te dejaban entrar el día lunes al trabajo sin darte ninguna explicación, sin despedirte, porque tenían guardada tu renuncia desde el día que entraban todos los empleados de esa empresa. Yo trabajé en una empresa así. Yo he escuchado eso muchas veces, Y eso Mónica. sí que es tan poco ético, Dios mío, pero legalmente tienen guardada tu renuncia. Sí, Qué barbaridad. sí. O sea, no, no sería legal, no sería Sí, no es legal. legal en realidad. Yo en realidad pensaría que no es legal, pero lo pueden, no sé cuál sería la forma, realmente yo no tengo conocimiento de lo legal, pero cuando hablamos de ética Sí. es que yo siempre digo, tengo un sobrino que es abogado y cuando hablamos de lo legal y de lo ético, le digo, Mm. no, por Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo se pueden juntar estas dos cosas y cómo sacamos algo bien? Entonces, Y que se deben juntar porque quienes escriben las leyes deberían de hacerlo sobre una base ética del mm, bienestar de las personas, del bienestar de las relaciones humanas, todo lo que tú acabas de explicar antes. exactamente, y es justamente ese es el mayor problema. Creo que los dilemas de estos éticos no dependen del área, de la profesión, Ujú. del tipo de persona.
Si hacemos una diferencia en esto, llegamos a lo mismo. Con características específicas en las distintas realidades, en general podríamos decir que los valores y los deberes éticos, su primer objetivo pues es el bien común. El bien Es común, el bien claro. común. Sí, el bienestar. Bueno, alguien me decía, un profesor acá, el mejor bien posible. Buscar el mejor bien posible. Y eso se me quedó por siempre, toda la vida, porque a veces estás en un dilema y tú no sabes qué hacer. Y resulta que tienes 5 opciones y en la una vas a resolver esto, en la otra aquello. Mientras esa decisión pueda Ujú. aportar o pueda beneficiar a la mayoría, pues esa será la Esa decisión es. más posible. Tengo otra pregunta. Dime. Mucho se habla hoy en día de que qué barbaridad hemos perdido todos los valores, se ha perdido toda ética social. Y entonces yo les escucho a unas personas un poco mayores que siempre dicen, es que hay que volver a enseñar cívica porque se ha perdido el respeto a los símbolos patrios. Y te repiten que la educación de la cívica tiene que volver porque antes las personas no robaban, antes no pasaban estas barbaridades que vemos. Y yo siempre les digo, yo no sé. En los años 80, en el Parlamento se tiraban los ceniceros, se rompían la nariz y nunca me olvido un parlamentario que sacó una pistola y disparó al aire. Y ahí sí enseñaban cívica. Entonces yo le digo, ¿no será que es otra cosa lo que hace falta y no necesariamente cantar Salve o Patria, mil veces o Patria? Cuéntame un poco esta ética versus esa cívica que tanto anhelan que se enseñe y Salve o Patria, mil veces o Patria, el escudo y el himno, y en realidad ¿qué quiere decir ética frente a esa educación que había antes y frente a la tan mentada educación con valores? Que yo me acuerdo que mis hijos llegaban del colegio hace 20 años, mis hijos son adultos, y decían, y esta semana toca la honestidad, y frases de la honestidad, y frases de la honestidad, y el cuento del muñeco del osito honesto, y el cuento del perrito honesto, pero en realidad siempre me quedé con la sensación de que no se estudiaba o no se vivían los valores. Te he hecho demasiadas preguntas. Me vas a decir, pero ¿cómo? No, tranquila, Dale. tranquila, tranquila, vamos por la primera. Ujú. Si tú me dices cuál es la diferencia entre la ética y entre la cívica, yo te podría decir que es cuestión de, ¿cuál es la palabra? A ver, no te podría dar la diferencia entre las dos, sino más bien cómo aprendes tú a ser una persona cívica es cuando vives eso, cuando lo vives. Entonces, como todas las cosas en la vida, no es que los valores se han perdido, los valores están ahí desde siempre y estarán por siempre. Ahora, que uno no los ponga en práctica, que uno no los practique, que uno no los desarrolle y no los utilice en todos los aspectos de su vida profesional, familiar, laboral, etcétera, eso es otra cosa muy diferente, pero que los valores están ahí no es que se han perdido. Y tampoco me atrevería yo a decir, a pesar de que yo, pues me educaron en una forma distinta a estas nuevas generaciones, que, digamos, todo, absolutamente todo de cómo nos educaron antes está perfecto y todo lo que viene ahora está malo y no sirve. Igual como que la ética no es 100%, digamos, los buenos no son 100% buenos y los malos tampoco, totalmente, quiere decir también que hay cosas buenas en todo tiempo, en toda época, en la educación de antes, en la educación de hoy. Y yo solo te podría decir que es cuestión de vivirlo. Y antes que en la escuela me enseñen el civismo, pues me lo enseñan en la casa. Y la ética tiene muchísimo que ver con el ejemplo y con la integridad. Cuando eres un padre de familia que muestras coherencia, congruencia entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces, entre tu pensamiento, entre tus acciones, significa que estás mostrando algo y que estás enseñando algo a tus hijos para que luego ellos lo puedan repercutir. Yo pensaría que no hay otra salida, no hay otra salida. Bueno, en el caso de la ética cristiana, pues hablamos de la virtud, que eso Ujú. ya es un nivel el más alto de la ética, ¿no? Pero la diferencia es esa, y que tú la aprendes realmente de lo que vives, de lo que ves, porque no puedes hablar otra cosa ni ser otra cosa de lo que no has vivido. Que hay dificultades, claro, en la crianza, en la educación y en la influencia externa de medios,
qué sé yo le enseño a mi hijo tal cosa, pero en la escuela aprende lo otro, ¿cómo voy a vivir? Realmente parecería que es difícil, de hecho es difícil, pero siempre lo que ellos han vivido en su hogar es lo que van a repercutir después en cualquier situación de su vida en donde se encuentren. Voy a plantearte dos preguntas. Sí, Efectivamente, casi todo el mundo contesta en el hogar, pero tú has añadido, y con justa razón, que hay muchas otras influencias en la vida de un niño al crecer, los amigos, el ambiente, la televisión, los medios de comunicación, el barrio, la escuela. Gran parte de la población experimenta situaciones sumamente duras de pobreza, de violencia en este momento en el barrio, en la cuadra, de asesinatos, de sicariatos, de asaltos. Inclusive sus padres, recuerda que 3 de cada 10 ecuatorianos en posibilidad de trabajar tienen trabajo. Los otros 7 no tienen trabajo. Y la educación de los hijos en ese estrés de no tener los medios para mantener a la familia debe ser bastante compleja. Me refiero que para ser un buen educador tienes que tener serenidad o salud mental, tienes equilibrio emocional. equilibrio emocional para poder ser educador de hijos, quiero decir, igual educador docente. Inclusive cuando se habla de escuelas en la zona 8 en Guayaquil, en las que las balas atraviesan las paredes de la escuela y en la que los vacunadores piden vacuna a los docentes. Y entonces ya te has de imaginar lo complicado que puede ser la educación ética, y ahí sí te he presentado un dilema, semejante dilema. Entonces muchas veces se traslada un poco a la escuela complementar o acoger a estas familias o hacer un lugar que acoge a la familia y que la ayuda. ¿Cómo educo la ética en estos casos? Es decir, cómo como docente tengo la conciencia de ir educando de manera ética, más que educar la ética, de manera ética a mis alumnos. Fíjate que un profesor en un congreso nos decía, íbamos al Congreso de Ética, siempre Ujú, había un congreso en Bogotá, Ética de la Comunicación, y decía un profesor en su ponencia que dio que no debemos enseñar la ética, sino que debemos vivirla, que no hay otra alternativa, no podemos enseñarla. Si bien la escuela es digamos que es tu segundo hogar, como le llaman algunos, es quien te va a apoyar en esta educación de tus hijos, etcétera. Como te explico, hay que hacer ahí una diferencia entre lo que es la ética y lo que es la moral. ¿Por ujú. qué? Son términos que son a menudo muy utilizados y se Pero usan no son lo mismo. comúnmente ¿En qué se en el diferencia? discurso cotidiano, pero no son lo mismo. Posiblemente en filosofía tengan significados distintos que nos pueden reflejar aspectos diferentes de la conducta humana y de las normas sociales. Entonces, ¿qué es la ética? La ética busca comprender los principios, los valores, las normas que nos están guiando las acciones y las decisiones. Entonces, estas teorías detrás de la moralidad proporcionan un marco conceptual para analizar y evaluar la conducta moral. Vamos por un lado. Por otro lado, la moral puede referirse a este conjunto de normas, de principios, de valores que rigen los comportamientos de las sociedades o de grupos específicos. Entonces, es un conjunto de reglas, un conjunto de pautas que nos indican qué se considera correcto, qué se considera incorrecto, pero siempre dentro de un contexto cultural o social particular o específico. Porque estas normas pueden variar de una cultura a otra, de una época histórica a otra. Entonces, la moral influye en las acciones de las personas y en su forma de tomar las decisiones diarias. Ujú. También refleja las creencias y los valores compartidos de una comunidad. Primero las creencias y los valores individuales y luego las creencias y los valores de la comunidad. Ujú. Esta ética y esta moral siempre van a estar entrelazadas en el sentido de que la ética proporciona el marco teórico para analizar la moralidad, Ujú. más o menos, Sí, sí, ¿sí? sí, está Entonces, clarísimo. la moral se materializa en las normas y en los valores prácticos que guían la conducta. O Que sea, que es un rigen el conjunto de comportamiento, normas. así es. Sí, generalmente a mí me gusta, a ver, es como que la ética se basa en el razonamiento y la reflexión. Y puede ser un campo de estudio académico, podría ser. Cuando tú me pides la comparación entre esto de la escuela ahora
Ujú. lo más importante. Y la pregunta más difícil que me haces aquí, tú dices, ¿cómo enseñar la ética en situaciones como el ejemplo que tú das y que en la escuela las balas pueden atravesar y matar a un niño? ¿Cómo enseñas ahí la ética? Sí, Yo, yo pensaría, o sea, yo tengo mi criterio muy personal, pues, pero que ahora mismo no viene al caso. Solo te puedo decir que la ética es muy difícil enseñarla. No puedes enseñarla, no, tienes claro. que vivirla, Sí, la ética es experiencial. Esta moral sí, porque el conjunto de las normas y que se adaptan a las sociedades, pero en el caso de la ética hay que vivirla. Ahora dices tú, ¿cómo yo vivo la ética frente a esta realidad tan sí, difícil que estamos viviendo? sí. Yo no sé si hacerte una pregunta Ujú. te contestaría tal vez esta respuesta. Perdóname. Por Dale. ejemplo, dice alguien, ¿cómo es posible que Dios exista si hay niños que son violados? Si hay sacerdotes que son pedrastras, si hay, bueno, de ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, ¿Cómo es posible? Entonces Dios no existe. ¿Dónde está Dios cuando violaron a este niño? ujú, ujú, Entonces, no es Dios o no es Dios el que permite o no permite que ujú, estas situaciones pasen, sino que somos los seres humanos los que permitimos. Los seres humanos estamos en total ujú. libertad de decidir. Por eso es que tenemos el libre albedrío para decidir si me voy por un lado o me voy por otro lado. ¿Qué es lo que hago frente a esto en las situaciones duras o críticas que a uno le toca atravesar en la vida? ¿Cómo sigo viviendo ética? Claro, allí está pues tu libertad para elegir lo que debes hacer y lo que no debes hacer. De hecho, siempre tenemos dentro de uno de la conciencia, del corazón y de la mente lo que es correcto y lo que Lo que no es es correcto incorrecto. y lo que es incorrecto. Tengo otra pregunta. Dime. Para poder proceder de manera ética, yo anoté como varias palabras y tú me vas a contar si tienen relación con el proceder ético. Anoté la palabra fortaleza psicológica o fortaleza porque se me ocurría que yo necesitaba una cierta fortaleza psicológica para poder ser ético, una Ya. fortaleza de convicciones para poder ser ético, pensaba que tenía que tener acostumbrado dentro de mí el hábito de discernir para poder emitir un juicio, es decir, el pensamiento crítico o el discernimiento. Y obviamente pensaba que tenía que aspirar a la coherencia, es decir, aspiro a ser coherente, es decir, a que tengo estos principios y que aunque me cuesten plata, trabajo, incomodarme, resuelvo que voy a llevar una vida de determinada manera. ¿Qué opinas de esa que se me ocurrió? O sea, de lo que acabas de decir, yo te diría que has respondido tú misma la pregunta. Lo que pasa es que tenemos nosotros distintos, ¿cómo se llama? Como distintas clases de ética, ¿no es cierto? Entonces tú has hablado ahí de varias, hablas de una fortaleza psicológica, de convicciones, el hábito de discernir, el pensamiento creativo, la coherencia, la integridad, no sé qué, el espíritu crítico, la reflexión, Claro. todo eso. Y claro, comandados por la conciencia, todo eso es lo que te dicta la ética. Yo le pondría allí, dentro de esa fortaleza también, que va un poquito más allá, es la resiliencia. Le pondría un poquito más, ese término es súper que hiper, digamos que ahorita está como de moda, ¿no? Sí. Sin embargo, su significado tiene connotaciones importantes y tiene una trascendencia. Tiene trascendencia. Entonces, y yo de la que más tengo experiencia es de la ética cristiana, pero Ujú, hay una ética, por ejemplo, que la defiende una española, filósofa española que se llama Adela Cortina. No sé si tú la has de la escuchado. porofobia. Ujú, Adela Cortina habla de una ética de mínimos. ¿Qué significa esto? Esta ética de mínimos, dice Adela Cortina, es una perspectiva que te busca establecer un conjunto básico y fundamental de principios y de valores éticos también, que ujú, pueden ser compartidos por una variedad de culturas y también por una variedad, por un sistema de creencias. Entonces, la idea de ella es
establecer un terreno en el cual las personas puedan acordar, independientemente de sus diferencias culturales, religiosas, filosóficas, buscar acuerdos mínimos universales. Esa es una ética de mínimos la que defiende Adela Cortina. Entonces ella dice que al establecer este conjunto mínimo de valores éticos compartidos, pues es posible fomentar una convivencia pacífica y cooperativa, siempre dirigida hacia el bien común, en una sociedad pues multidiversa. Entonces ella dice que por lo menos llegar a acuerdos mínimos universales, pero Tanto. aparte de eso, al final de lo que ella habla, ella también nos invita a dar un paso más allá de estos acuerdos mínimos universales. ¿Por qué? Aquí te hablaría yo de otra ética que personalmente considero que es muy peligrosa y que es la ética relativista. Ah, sí, claro, no. En esa ética relativista, ¿no? Yo pensaría, porque esta nos sugiere las normas, los juicios Todo éticos, depende de, todo y depende. todo depende, todo depende. ¿Qué tal Sí. opinas de esto? Depende. ¿Qué opinas del otro? Depende. Entonces son relativos a la cultura, a la sociedad, al contexto histórico posiblemente, a lo Pero correcto. probablemente a ese relativismo la respuesta de la Cortina es muy buena. Acordemos unos mínimos que nos permitan convivir y pensaba que esa ética de los mínimos sirve para un país como el Ecuador o para Latinoamérica, donde hay unos indígenas, por ejemplo, que piden una cosa y unos mestizos que piden otra, unos afros que piden otra, unos montubios que piden otra. No sé si me explico. Acordemos unos mínimos que nos permitan una convivencia respetuosa y que nos permitan unos acuerdos. Me pareció muy interesante. Exactamente. Para mí es algo, esa propuesta es muy interesante porque yo digo, acuerdos mínimos universales. Sin embargo, fíjate que a esos acuerdos mínimos, a pesar de todos los esfuerzos de todas las sociedades, de todas las culturas, no se puede llegar. Inclusive, si hablamos del mínimo universal, que yo diría un acuerdo mínimo es el derecho a la vida. Claro. Y no puedes porque tú tienes derecho de, no sé, tienes derecho, no vamos a tocar ahorita ese tema, pero tienes derecho al aborto, tienes derecho a la eutanasia, tienes derecho a, no sé, pero acuerdos mínimos universales, ¿no es cierto?, sería el respeto. Y a veces cuando uno discute en la familia o en grupo en el trabajo, dice, por Dios, y aquí somos un equipo de 5, no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo se puede poner de acuerdo el país? Así es. Tengo otra pregunta antes de que me vaya Dime. porque se me va el tiempo. Ética deontológica. Y que muchas veces cuando vemos gran Ah, parte de lo que vemos en redes sociales, de lo que vemos en el país, tiene como un rol importantísimo los medios de comunicación para conducir o para establecer estos valores éticos, ¿sí?, a la sociedad. Sin embargo, a veces los medios de comunicación pueden ser unos líderes muy negativos respecto a esta convivencia, a esta empatía, a esta posibilidad de resiliencia social y a estos acuerdos mínimos. Y por eso quería llegar a esta ética deontológica o esta deontología en las diferentes profesiones. ¿Tú cuál crees que es el rol de los medios y por qué crees que es importante esta deontología en el caso de las diferentes profesiones? a ver, la ética deontológica creo que es fundamental en todas las profesiones, en todas las ciencias, en todos los quehaceres. Sin embargo, esta ética deontológica pues se conoce como la ética del deber ser. Se enfoca en la moralidad de las acciones, se basa en el cumplimiento del deber y en el respeto a las normas y principios fundamentales. Ujú. Entonces, en lugar de centrarse en las consecuencias de las acciones, como lo hace la ética, esa es la ética utilitarista, la Ujú. ética deontológica, en cambio, se basa en la idea de que algunas acciones son intrínsecamente correctas o incorrectas y esto sería independiente de los resultados. En el caso de los medios de comunicación, pues yo creo que es lo más complicado ahora mismo, es un gran desafío y yo creo que todos, si no somos comunicadores, si tenemos otra profesión, sabemos perfectamente cuál es el rol de los medios y yo no pensaría que los medios lo desconocen, pero allí siempre prima más el tener que el ser.
siempre. Y entonces en ética es lo contrario. En ética prima el ser antes que el tener, pero en los medios, como en muchos aspectos de la vida y como en el poder político, por ejemplo, prima el tener, priman digamos que tus intereses individuales. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo con la comunicación, pasa lo mismo con la tecnología, con las redes sociales, con todo lo que va, incluso con la globalización. Entonces, la ética se centra definitivamente en el ser y estas otras ciencias en el tener. Cuando nos centramos en el tener, es que enfocamos esa comunicación y esa ética que debemos promover en los medios para toda la gente. Allí es cuando se complica, pues, y hacemos absolutamente todo lo contrario. ¿Por qué? Porque necesitamos pautar, porque necesitamos ganar, porque necesitamos en este programa que no tiene una calidad, no sé, trascendente, que es superficial, lo que quiera, pero nos tiene mucho rating y nos va a hacer ganar mucho dinero. Y entonces la ética sobrepasa absolutamente. Más bien no es que nos hemos perdido los valores, sino que nos centramos mucho en el tener en lugar de ser. Entonces, ese desafío que tenemos las personas, más bien, los medios tienen una obligación importante, pero parece que algunos lo intentan de a poco, pero otras no. En ese caso, ¿qué tenemos todos los seres humanos, los consumidores, los jóvenes, los niños, los grandes incluso, porque Ujú. también nos conectamos, lo que sea? Y lo primero es que nos creemos todo lo que vemos, lo que escuchamos, y todo eso lo podemos encima más compartir inmediatamente, como era ayer fue o antes de ayer. Comparten mis amigas en el grupo, ha muerto José Luis Perales, nuestro ídolo. Y entonces vamos a hacerle ¿cómo se llama? Siempre se hace nos reunimos las amigas y oímos mucha música del que sea, ¿no? Es muy divertido ese tema. Y entonces, y de eso, y el uno le pasa al otro y al otro. Murió, murió, murió. Hasta que salió José Luis Perales y dijo, estoy vivito, pues estoy en no sé dónde y No estoy aquí. verificamos la información. Para Ujú. nada. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad o cuál es el desafío que tenemos frente a los medios? Los medios sí tienen la obligación de ser éticos, pero yo no sé hasta cuándo, no quiero nunca perder la esperanza porque eso no se puede hacer, pero al menos educando nosotros en nuestras carreras de comunicación, en esa ética periodística que ellos deben tener, ojalá que podamos hacer un cambio. Esos desafíos pues están en nosotros. Frente a estos dilemas éticos que nos plantean las redes sociales, pues la privacidad es fundamental en uno mismo porque uno provoca el uso responsable de estos datos personales y esta propagación de las fake news famosas, que si las comenzamos a propagar, pues esto se hace una bola de nieve. Y todos estos temas afectan pues de alguna manera nuestra interacción digital y la forma en la que nos relacionamos en línea. Un reto ético ahí es educarnos y hacernos responsables con la información que vemos, que escuchamos y sobre todo con verificar la veracidad, perdón, la redundancia, de Ujú. lo que leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Vivimos definitivamente hoy en día una crisis ética, pero yo creo que es global, no creo que es solo regional o que se debe en gran medida a una polarización y creciente desconfianza del otro, es decir, y de allí que en las redes sociales haya una como exacerbación de las emociones o de las reacciones y como tú dices, réplica inmediata de todo lo que me enoja. ¿De qué manera en las universidades están trabajando para formar profesionales y ciudadanos que de alguna manera puedan revertir mínimamente, uno por uno, esta tendencia? Ay, qué difícil es una tarea difícil porque ya nos vienen los estudiantes con un feedback, nos vienen con un cúmulo de experiencias, de aprendizajes, de vivencias de sus propias casas, que es difícil, pero la tarea no es imposible. Sabes que lo que tú me preguntas es importante. Nosotros tenemos pues una universidad católica y Ujú. entonces nosotros estamos centrados siempre en la persona humana, ¿no? Primero desde su concepción antropológica y en base a eso tratamos al otro. Y yo te diría, si tú me preguntas así, ¿qué debemos hacer las universidades para hacer este cambio? Primero,
no podemos enseñar lo que nosotros no somos. Fíjate que en este caso de la ética es algo tan complejo, es como la humildad. Yo no puedo decir, yo, Ana Lucía, yo soy humilde. El rato que digo yo soy humilde, ya he perdido toda mi humildad. O sea, yo no puedo decir eso, que lo reconozca otra persona. Y tampoco yo soy una persona ética e incorruptible y nadie me puede a mí. No, no podemos atrevernos a decir eso. Procura uno cada día de la vida, ¿no? Ser una mejor persona y poner en práctica, pues, la ética que uno ha aprendido y no solo aprendido del sermón, sino del ejemplo de los padres, procura ponerla en práctica. Entonces, yo pensaría que en primer lugar, no podemos dar lo que no tenemos. Definitivamente nosotros tenemos que estar preparados para recibir a todo tipo de alumnos por un lado, y por otro lado también nosotros tenemos que mostrarnos lo que enseñamos, tenemos que vivirlo. Un maestro pues tiene que ser íntegro, pero la integridad es a lo que debemos tender todos los seres humanos, a ser coherentes. Si les mostramos a ellos coherencia con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, entonces ellos se van a quedar con algo. Lo que se les queda a ellos es lo que sintieron de ti como maestro, lo que te vieron a ti hacer y ser. Qué fantástico, me has dejado con lo más bonito. Siempre he pensado en que lo que ven de nosotros, más que a un ser terminado o perfecto, ético, es más bien alguien que no se deja de cuestionar todos los días ese procedimiento o ese proceder. Quiero ser mejor, quiero lograrlo, me cuestiono, lo hice bien o lo hice mal, me cuestiono cómo debo proceder para hacer el bien a las personas, y si los jóvenes o los alumnos ven eso en sus docentes, aspiran a proceder de la misma manera, es decir, siempre pensar antes de actuar y pensar si hacen el bien. La verdad es que ha sido una linda entrevista y he aprendido muchísimo y me quedo con muchas reflexiones personales y espero que los que nos escuchan también. Qué linda, yo te agradezco a ti, Mónica. Mil gracias por esta oportunidad y creo que siempre será genial hablar de la ética, aunque nunca tenga fin. Siempre, cada día es una oportunidad para ser mejor. Hoy hemos estado en Buenas Razones para conversar con Ana Lucía Hunda Costa, quien es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y directora del Instituto Latinoamericano de la Familia. Definitivamente hace falta en tiempos de crisis, en tiempos de violencia y en tiempos de conflicto que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo sobre lo que es una mejor convivencia, sobre acuerdos éticos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos y sobre una forma de convivencia pacífica. Por favor, no dejen de ver nuestra página web www.ipanc.org y en nuestras redes sociales búsquennos en @cabipanc. Nos vemos en una próxima entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y los espero pronto.